Ya se encuentra con nosotros Tadeo Varela para platicarnos ahora de un tema muy interesante, lo decíamos antes del corte, la cuestión de los parques. Buenas tardes, bienvenido Tadeo. Buenas tardes, Chanel, y como siempre un placer estar aquí. Hoy tenemos un tema bastante interesante y bastante sencillo. Qué bueno, qué sencillo. Exactamente, que estudia una de las particularidades del juego de béisbol. Una de las características del juego de béisbol es que los estadios, el campo donde se juega, afecta mucho más al juego en sí que cualquier otro deporte. Y esto es debido a las diferentes reglas que se aplican en cada uno de los estadios. Cuando uno lee las reglas oficiales del béisbol, de Grandes Ligas y de las demás ligas profesionales, está muy bien enmarcado cómo deben estar las bases, la posición del montículo, todo lo que es el infield, pero prácticamente no hay regulaciones con los jardines, ni tampoco hay muchas regulaciones con lo que es la zona de foul. Eso varía mucho de estadio a estadio, más otras características que van variando y que van afectando mucho lo que es el desempeño del juego. Muchos fanáticos y mucha prensa especializada sabe que hay estadios que son para lanzadores, estadios que son para bateadores. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Cómo afecta el estadio realmente el juego? Bueno, todo eso se estudia a través de los Path Factors. Aquí tenemos una imagen que es para ejemplificar lo que son las características de los estadios. Este es el estadio de los Astros de Houston y ellos tienen una de las particularidades más extrañas que, como ya dijimos, prácticamente no hay regulaciones en los jardines, en las reglas, y de hecho no necesariamente tienen que estar al mismo nivel que el resto del campo. De hecho, este campo tiene un montículo, una especie de mini colina al final del campo, incluso tiene un obstáculo, tiene un poste, y nada de eso va en contra de las reglas, todo eso es perfectamente legal. Entonces vamos a estudiar lo que es el Par Factor con la siguiente fórmula. Esta es la fórmula más sencilla del Par Factor, fue una de las primeras que se propuso. Sencillamente se hace con las carreras anotadas en casa más las carreras permitidas en casa, que son las carreras que anotó el rival entre los juegos en casa. Eso te da la cantidad de carreras que se anotaron por juego en casa. Y todo eso se divide a su vez por las carreras que anotaste de visitante más las carreras que permitiste visitante, es decir, que anotó el equipo local entre los juegos de visitante. Cuando tú divides todo eso, simplemente te das una proporción entre las carreras que se anotaron en casa y las carreras que se anotaron de visitante entre los dos equipos. Este procedimiento es el más sencillo y también se puede aplicar incluso para otras estadísticas, como lo son jonrones, dobles, sencillos, triples, y entonces ahí puedes ya estudiar lo que es la proporción de cada una de estas estadísticas en relación a ese parque, en relación a los demás parques. Aquí tenemos, podemos pasar ya a la siguiente gráfica. Ok, esto es gracias a Fangraphs. Aquí tenemos ya la tabla de los Par Factors para la temporada completa de la temporada pasada de Grandes Ligas. Par Factor, Fangraphs utiliza una fórmula de Par Factor un poco más complicada. Ellos utilizan 5 años de data, ya te podrás imaginar la cantidad de juegos que es esto, para poder calcular el Par Factor de cada estadio. Baseball Reference usa nada más 3 años de data. Eso va variando dependiendo de quién lo calcule, pero se basa más que todo en la fórmula que dimos anteriormente. Aquí ya podemos estudiar las particularidades de cada estadio de Grandes Ligas y en rojo señalé las más extremas, ya para irlas estudiando poco a poco. Vemos que, por ejemplo, en Red Sox, en la fila de dobles, está el número de 114. Eso quiere decir que en el estadio del Fenway Park se conectan 14% más dobles que en el resto de los estadios de Grandes Ligas. Podemos disminuir la imagen otra vez y podemos seguir. Ahí también tenemos el de los Rockies, que sabemos que es el estadio más ofensivo de Grandes Ligas. Ahí se puede demostrar lo que son los sencillos, los dobles, los triples, los cuadrangulares. Todo está muy inflado en relación al resto de la liga. Los Marlins, ese 88 de cuadrangulares, es muy difícil batearla de cuadrangular en el parque de los Marlins. Ya sabemos por la cantidad de espacio que hay entre el home y los jardines. Los Dodgers, ese 78 es de los triples, es muy difícil conectar un triple en el Dodger Stadium. Y tenemos ya otro caso bastante peculiar, que es el de los Piratas, el estadio de los Piratas. Eso tiene 296, que es en dobles y ponches. Es muy intuitivo el estudiar por qué un estadio se conecta más dobles, más triples,
más cuadrangulares. Pero lo que no mucha gente sabe es que también los estadios pueden afectar la cantidad de boletos y de ponches que se dan en un estadio. Te puedo preguntar, ¿por qué crees tú que un estadio de Grandes Ligas puede afectar la cantidad de boletos y ponches que se realizan en el estadio? Podría ser por cómo los ajustes que puede hacer el picheo también, dependiendo del estadio al que visita, ¿no? Y entonces eso puede afectar un poco a su mecánica o técnica y termine dando más bases o menos bases, más ponches o menos. Exactamente. Realmente esto es un tema que tiene mucho más estudio. También es algo muy peculiar, ¿no? Que un estadio afecte de esta forma. Pero sucede. Ya el par factor precisamente ayuda ya a estudiar todas estas características. Aquí en adelante les tengo ya lo que es el par factor de los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico. Y ahí quise trabajar con lo que es el invierno. Ahí ya podemos estudiar lo que son las carreras y los cuadrangulares, que es para lo que ahorita tenemos acceso en la data. Lamentablemente no tenemos todo tan detallado para calcular lo que son los dobles, los triples, los cuadrangulares. Pero tenemos ya estas estadísticas. Aquí podemos ver que... otra cosa que acotar aquí. Los que son tomateros, los Charros de Jalisco y los Yaquis han cambiado de estadio recientemente. Entonces esa data no está completa. Estos son los últimos 5 años de la Liga Mexicana del Pacífico. Agarré 5 años de la Liga Mexicana del Pacífico, pero esos son aproximadamente 200 juegos. Ya dijimos que en Grandes Ligas se calculan con 5 o 3 temporadas, que es mucha mayor cantidad de juegos. Es decir, que estos par factor no son exactamente lo que se podrían calcular, pero ya nos da una aproximación de más o menos cómo va afectando cada estadio. Podríamos decir que entonces en el estadio de los Charros se anotan más carreras y se conectan más cuadrangulares que en el resto de los parques de la liga. Exactamente, ahí ya podemos observar que se están anotando 14% más carreras en el estadio de los Charros que en el resto de la liga. El estadio de Tomateros, que fue su primera temporada, también se observó una proporción. Ahora entiendo por qué ya fue tomador bateador. Exactamente. Tanto en verano como en invierno le tocan parques fenomenales para el bateo. Exactamente. Lo importante de esto es que entonces ya se puede lo que es ponderar la actuación del bateador y del lanzador en relación a lo que es el parque de pelota. Muchas gracias, Tayo, por habernos acompañado. Un tema muy interesante que luego ya fuera de cámara estaremos platicando tú y yo más a detalle. Seguramente. Vamos a la pausa y volvemos.